El disulfuro de carbono se separa de un gas, corriente uno, que contiene 15% en mol de disulfuro de carbono. Ese es el disulfuro de carbono. 17.8% mol de oxígeno y 67.2% de nitrógeno. El gas se alimenta a una torre de absorción continua donde se pone en contacto con benceno líquido, corriente 2, que absorbe el disulfuro, pero no el oxígeno ni el nitrógeno. El benceno líquido se alimenta a la columna con una relación molar de 2:1 con respecto al gas de alimentación. El gas que sale de la torre de absorción contiene 2% de disulfuro y 2% de benceno, corriente 3. Calcular el porcentaje de disulfuro absorbido, la fracción mol del disulfuro en la corriente de benceno a la salida en la corriente 4. ¿Okay? La clase pasada habíamos visto más o menos qué hacía una torre de absorción. ¿Qué hace una torre de absorción? Absorber. Absorber, exactamente. No se compliquen la vida. Entonces, en términos generales, es absorber. ¿Qué absorbe? Pues se mete una corriente sucia de un gas por abajo. Entonces, un gas sucio, y el gas sucio nos dice que contiene 15% en mol de sulfuro, (17 de oxígeno y 67.2 de nitrógeno. Es un gas sucio, ¿okay? Contiene impurezas. Lo que hace la torre de absorción es meter una corriente líquida, un agente limpiador, para que limpie las impurezas de ese sistema. La corriente 2, el gas se alimenta a una torre de absorción continua, se alimenta y se pone en contacto con benceno líquido. Recuerden que por gravedad, lo mismo, los gases se van para arriba, los líquidos se van para abajo, se combinan, el agente limpiador, que en este caso es el benceno, absorbe las impurezas del aire sucio y sale, ¿ok? Los líquidos salen por abajo y los gases salen por arriba. Torre de absorción. Ya en octavo semestre, cuando lleven procesos de separación por contacto continuo y humidificación, van a diseñar torres de absorción. El benceno líquido se alimenta. El gas que sale de la torre de absorción contiene 2% de disulfuro, entonces, y 2% de benceno. El gas que sale de la torre de absorción, ¿en dónde sale el gas? En la parte de arriba. Entonces sale 2% de CS2, chima, y 2% de benceno. A pesar de ser líquido, hay una parte que se va con el gas. Y nos dice calcular el porcentaje de absorbido y la fracción mol de la corriente de benceno. ¿Qué más datos dan? Ok, ese sería el diagrama. También nos dice que el benceno líquido no absorbe el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, como no absorbe el oxígeno y el nitrógeno, nosotros lo vamos a tener como gas en la parte de arriba. Y como no absorbe oxígeno y nitrógeno, pues abajo no vamos a tener ni oxígeno ni nitrógeno. ¿Ok? Ese sería el diagrama de proceso. La corriente 4 es la de fase líquida. ¿Puedes volver a repetir lo del benceno, por favor? Sí.
el texto nos dice que el benceno que nosotros alimentamos solamente absorbe al disulfuro. ¿Qué nos dice? El gas se alimenta a una torre de absorción continua donde se pone en contacto con benceno líquido que absorbe el disulfuro, pero no el oxígeno ni el nitrógeno. Entonces, como no absorbe el oxígeno y el nitrógeno, nosotros lo vamos a tener al oxígeno y al nitrógeno a la salida en fase gas. Y lo que sí absorbió, lo vamos a tener a la salida en fase líquida. Ok. Lo que no absorbe, lo tenemos acá. Y lo que sí absorbe, lo tenemos acá abajo. Ok. ¿Vale? Recuerden que la torre de absorción lo que hace es absorber los componentes. Lo metemos, se pone en contacto, absorbe alguna parte de la suciedad y sale con la suciedad. Entonces solo absorbe el disulfuro de, ¿qué? ¿De carbono? De carbono. Así es. Solamente le quitamos disulfuro de carbono. Ok. Y el oxígeno y el nitrógeno no se lo quitamos, simplemente se van. Entonces, lo mismo, no tenemos una base de cálculo, hay que proponerla. ¿En dónde la propondrán ustedes? Teniendo en cuenta que la tienen que proponer en donde tengan más datos. En la 1, ¿no? En uno. En la corriente 3 tenemos 4 datos, ¿no? Ajá. Ah, pero es de salida. Pero No todavía importa. no tendrías el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Sería en la 1. Pues en la 1, ¿no? Porque En es... la 1. ¿Sí lo ven todos? Aquí conocemos Sí, dos la datos, 1. pero no conocemos estos. Ajá. Y aquí conocemos el de todos. Sí. Entonces, es más Sería en la fácil, 1. o bueno, no es más fácil, pero es más conveniente ponerlo en A1 porque conocemos más datos. Entonces, N1, a mí me gustan 100 moles para fines prácticos. Pueden poner la cantidad que quieran, no importa. Pero 100 moles, pues ya. Entonces, tenemos base de cálculo, sacamos. Puede ser la cantidad que quieran. Como la estamos proponiendo, pueden ser 100, 1000, 85, 93.6, lo que quieran. Ah, ok, ok. Pero yo le pongo 100 porque recuerden que luego vamos a calcular los moles de disulfuro en 1 y esto es 0.15 por 100. Y es más fácil decir, ah, pues es 15. Nada más es para fines prácticos. Y así con todos. El oxígeno, 17.8, 17.8. Y el nitrógeno, 67.2. Si yo sumo todos los componentes, 15 más todo esto, pues me tiene que dar 100. El total, ¿no? Ya tenemos los datos extra. Ahora sí planteamos balances. Alimentamos 1, alimentamos 2, y salen 3, y sale 4. Solamente conocemos lo que alimentamos en 1. Lo hacemos por componente. El disulfuro en 1 es igual al disulfuro que tenemos en 3 más el 4. ¿Ok? Tenemos disulfuro en 3 y en 4. Luego, el oxígeno lo tenemos en 1 y solamente lo tenemos en 3. Y el nitrógeno lo tenemos en 1 y lo tenemos solamente en 3 también. Y por último, el benceno, que tenemos en 2, es el benceno en 4.
del balance de oxígeno y nitrógeno, pues ya sabemos cuánto entra. Entran 17.8 de oxígeno y 67.2 de nitrógeno. Entonces ya también conocemos lo que está a la salida de oxígeno y nitrógeno. ¿Qué tenemos a la salida? Pues a la salida tenemos que estos dos forman el 0.04%, bueno, el 4% de mi línea, ¿no? Entonces, estos dos, ¿cuánto van a sumar? 0.96. Exactamente, porque sabemos que si sumamos todos los componentes, me tiene que dar el 100%. O, en este caso, 1. Por lo tanto, la fracción de oxígeno y, bueno, más nitrógeno, pues va a ser las moles de oxígeno más las moles de nitrógeno. Y esto es entre N4 y sabemos que ese resultado pues es 0.96. ¿Va? Si nosotros despejamos N4, pues sería esto entre 0.96. En donde planteo el balance de benceno falta el de la línea 3. Oh, sí, cierto. El benceno también sale en 3. Tienes toda la razón. Sale en 4, pero también sale en 3. Muchas gracias. ¿Vale? El benceno está aquí arriba y está aquí abajo. Ok, entonces ya despejado N4, nos quedaría así. Y el cual pues ya tenemos, perdón, no es N4, es N3. Estamos calculando la fracción de oxígeno y nitrógeno que tenemos en 3 y que es 0.96. Es el oxígeno en 3, que es 17.8, y el nitrógeno en 3, 67.2. ¿Cuánto da N3? Cosa. 88.54. Gracias. Moles. ¿Ok? Entonces ya tenemos N3, lo mismo. Como ya tenemos N3, pues podemos calcular el disulfuro en 3, que es su fracción por el total, y de benceno también, No. que es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto da? $1.77. Moles en ambos. Como ya tenemos el benceno y el disulfuro a la salida, pues ya puedo conocer cuánto disulfuro de mi balance tengo en 2, perdón, tengo en 4. Este que está sumando, lo paso restando. Disulfuro en 1. Sí. Disulfuro en 1 es 15. Menos 1.77 nos da 13.23. ¿Sí está bien? Sí, ¿no? 13.23 moles. Y del balance del benceno,
pues ya tenemos lo que tenemos en 4. Perdón, en 3. Que son 1.77. Pues nada más nos falta el benceno en 4 y el benceno en 2. Como ya no podemos plantear balances, si nos trabamos en los balances, nos vamos al texto. El paso número 4 es texto, siempre y cuando los balances fallen. El texto nos dice que tenemos que hacer una relación De 1 a 2. de 1 a 2. Esta de aquí. Entonces, siempre que nos den ese tipo de relaciones, la voy a leer. El benceno líquido se alimenta la columna con una relación molar de 2 a 1 con respecto al gas de alimentación. Los voy a mutear tantito, ¿vale? Con respecto al gas de alimentación. Entonces, ponemos división igual división ¿vale? División igual división. En la parte de arriba ponemos el primero, el benceno líquido se alimenta. Ese es el primero que nos dan. Entonces, lo que yo alimento de benceno líquido es el benceno en 2. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba le ponemos el primer dato que nos dan. Moles de benceno en 2. Y ponemos el primer numerito que nos dan. Entonces 2. ¿Va? División igual división. En la parte de arriba ponemos el primer dato que nos dan. En la parte de arriba, después del igual, ponemos el primer numerito que nos dan. Y luego, abajo, ponemos el segundo dato que nos dan, que en este caso es respecto al gas de alimentación. ¿Quién es el gas de alimentación? Pues N1. ¿Ok? Y esto es igual con 1. En la parte de abajo ponemos el segundo dato que nos dan y el segundo numerito que nos dan. Y con eso ya tenemos una relación. Dicho eso, podemos despejar de eso cualquier dato. Voy a despejar el benceno en 2, que es el que no tengo, que es 2 veces N1. Y 2 veces N1 nos da 200. Como ya tengo el benceno en 1, perdón, el benceno en 2, puedo despejar al benceno en 4. El benceno en 4, este que está sumando, lo paso restando. $198.23 mol por hora. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Entonces, seguimos. Ya tenemos el benceno en 2. Ahora sí lo que nos piden. Nos dice, calcular el porcentaje de CS2 absorbido, la fracción mol en la corriente de benceno a la salida. Y pues bueno, es lo único que nos piden, ¿no? Porcentaje de CO2 absorbido. Todo lo que sea recuperación, más dicho, porcentaje de recuperación, porcentaje de eliminación y porcentaje de, no sé, de secado, porcentaje de cualquier cosa que nos pidan, en este caso de porcentaje de absorción, absorción. Todo lo que sea porcentajes solamente es una división, ¿vale? División. ¿Qué vamos a dividir? Pues lo que nos pidan. Por ejemplo, en la recuperación, pues lo que recuperamos entre lo alimentado.
En la eliminación es lo que eliminamos entre lo alimentado. Lo que secamos entre lo alimentamos. ¿Ok? Solamente es dividir lo que nos piden entre lo que estamos alimentando. En este caso, los moles que absorbemos absorbemos entre los moles que alimentamos. ¿Ok? ¿Quiénes son los moles que absorbo? Calcular el porcentaje de CS2 absorbido. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde estoy obteniendo lo que le quito en mi diagrama de proceso? En el 4, ¿no? En 4. 4, ¿no? Porque entra sucio. Le meto benceno. Limpio. Y sale el benceno, pero sale con unas partes del CS2 que absorbió. Entonces, lo que nosotros absorbemos lo encontramos en 4. Las moles del CS2 en 4. ¿Entre lo que alimento de quién? Pues del componente que estoy absorbiendo. 1. Y como no piden porcentaje, pues por 100. ¿Cuánto absorbo? ¿Dónde está el...? 1.77, ¿no? Sería... El de 4 sería 13.3. 13.23. Exacto. Porque es la cantidad que yo tengo en mi corriente 4. Y lo que alimento, 15. ¿Cuánto da? 88.19. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, de lo que tú alimentaste, el 88% lo vas a absorber con este equipo. Lo cual, pues, son 13 moles. Porcentaje de absorción. O eficiencia de la torre de absorción también lo conocen así. Entonces, como no es el 100%, ¿qué quiere decir? Pues hay alguna parte de estos 15 de lo que alimentas que no absorbiste. Como hay una parte que no absorbiste, pues la vamos a encontrar en esta parte de acá. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay dudas? Va. Entonces, ¿por qué no Ajá. 1.77 en la parte de... ¿De aquí? ¿Cómo dice? Porque, bueno, el concepto de la torre de absorción Ajá. nos dice que nosotros lo vamos a alimentar sucio. Lo alimentamos en fase gas, sucio. Sucio quiere decir que contiene impurezas o un agente que no queremos que esté ahí. Que en este caso, el que no quiero que esté es el sulfuro de carbono. Que me imagino que por el simple hecho de tener azufre es tóxico. Entonces, lo que hace la torre de absorción es quitarlo. ¿Con qué lo quitamos? Pues con un agente limpiador, que en este caso es el benceno. Entra el gas sucio. Sale, entra en contacto con el benceno limpio. Entonces absorbe mi benceno a las impurezas y sale. Esa es la función del benceno, absorber impurezas. Pero hay cosas que no las puede absorber al 100%. Entonces, como las que no absorben, se van a seguir yendo con el gas. ¿Vale? En este lado de acá. ¿Por qué no lo consideramos el 1.17 de acá? Porque esta cantidad es la que no absorbimos, la que no se pudo limpiar. Y esta cantidad de acá es la que sí absorbimos, la que el agente limpiador se llevó.
Y ya por último nos piden la fracción mol del disulfuro de carbono en la corriente de benceno, o sea, corriente 4. ¿Qué hacemos? Pues sacamos el total. N4 ya lo tenemos, ¿no? N4... Creo que no. Tenemos N3. Ok. ¿Cómo sacamos N4? Pues sumamos los componentes que tenemos. Que en este caso es benceno en 4, 198.23, más el disulfuro en 4, 13.23. El total es... ¿Cuánto de esto? Perdón. Sé que termina en punto 46. 211.46. Moles. Y ya, como nos piden la fracción, pues la fracción del disulfuro en 4 son los moles, 13.23, entre el total. ¿Cuánto da? 0.0625. 0.0625. Y esa sería la fracción mol en la corriente 4.